Me voy a presentar. Soy sacerdote de la diócesis de Madrid, me ordené en 1980 y desde 1993 hasta 2015, con intervalos, he ejercido el ministerio exorcístico en la Iglesia. He procurado integrar estas experiencias, que han sido muchas, dentro de esa formación teológica y filosófica que he procurado poner al servicio, y de ahí han salido pues este manual, que a mi entender es el primer manual de exorcística que se publica en la historia de la Iglesia, que se llama Las 6 puertas del enemigo, experiencias de un exorcista. Es un manual dirigido a laicos y a sacerdotes en un lenguaje asequible, para aclarar muchas cuestiones sobre las que hay un desconocimiento enorme, porque esta materia, así como Jesucristo y los apóstoles y los primeros cristianos estaba muy presente, la sanación y la liberación, por circunstancias que ahora explicaré muy brevemente, se abandonó en cierto modo bastante dentro de la Iglesia, en muchos ámbitos de la Iglesia. Ahora mismo hay una demanda, un dato lo puede aclarar. En Francia, que es un país muy racionalista, pues en los últimos años han nombrado 90 exorcistas, lo cual da un índice de la demanda tan tremenda que hay. El objeto de estas charlas es transmitir lo básico sobre este ministerio que ejerció nuestro Señor Jesucristo. Jesús, ¿qué hacía? Se puede decir que fundamentalmente 2 cosas. Anunciar un reino invisible, el reino de Dios, que está, como él decía, está en vuestros corazones. Anunciar ese reino, la reconciliación, el perdón de los pecados. Pero claro, ¿cómo demuestras que no eres un charlatán? Que Cristo no era un hombre inspirado más, que se le ocurrieron unas ideas religiosas más o menos geniales. Pues la única manera de mostrarlo es realizando lo que ningún ser humano puede hacer, que es derrotar a los espíritus inmundos, a los demonios, y segundo, no digo demonio, porque demonios son muchísimos, y son la tercera parte, dice el Apocalipsis, de los ángeles creados. Esa tercera parte cayó, dice el Apocalipsis. Derrotar a los demonios y sanar de manera milagrosa. No una sanación que pueda hacer un médico poco a poco, sino de modo milagroso. La persona que es paralítica echa a andar, una persona que está muerta resucita. En esta materia, además de la liberación de los espíritus inmundos, hay que tener en cuenta que esto es algo novedoso en la historia de la humanidad. Nunca ha habido ni siquiera los profetas expulsaron demonios. Los profetas hicieron milagros. Elías y Eliseo incluso resucitaron muertos, pero nunca expulsaron los demonios. El primer exorcista de la historia de la humanidad es Jesucristo. Y él dio este poder a sus apóstoles. Es un poder que da a su iglesia. Y cuando en la ascensión se despide, dice, lo recoge Marcos en el capítulo 16, los que crean, no solo los sacerdotes, sino los que crean, expulsarán demonios y sanarán enfermos imponiéndoles las manos. Los que crean. A los ministros, es decir, a los obispos, presbíteros y diáconos, por la ordenación reciben este poder. Lo que sucede es que, como ha habido un abandono de este ministerio, tanto de sanación como de liberación, pues eso es un poder muy desconocido. En los seminarios muy raramente se enseña a los candidatos al ministerio ordenado, muy raramente se les enseña que tenemos ese poder. Lo cierto es que en la actualidad, pues como he dicho, pues ha habido un gran abandono y esto ha sido pues tremendo, porque como la avalancha de personas necesitadas ha sido muy grande, cuando no se les ha dado una respuesta, pues acaban yendo a curanderos, a brujos, que sí, que a lo mejor en el momento les quitan el problema, pero le meten 7 problemas más.
y la situación se agrava muy notablemente. Cuando Adán y Eva cometieron el pecado original, no solamente se apartaron de Dios, sino que eso tuvo consecuencias psíquicas y somáticas. Se vuelven mortales, ya no hay una integridad interior. Adán y Eva ya no se fían el uno del otro. La Biblia dice que tienen que vestirse y dejan de dominar el mundo. Es decir, el pecado tiene unas consecuencias psicosomáticas. Los ataques, el ataque normal de los demonios es al espíritu, para que nos alejemos de Dios. Esos ataques van al espíritu, pero luego el demonio también, los demonios atacan al cuerpo. Y este es el tema del ministerio de la liberación. Son 7 las afecciones preternaturales. Preter significa fuera de, naturales, fuera de lo normal, fuera de lo natural, de los demonios contra los seres humanos. 3 son a objetos, animales y plantas y lugares. Es lo que se llaman infestaciones. Por ejemplo, donde empiezan a experimentarse situaciones raras, objetos que se caen. Pero luego están las 4 afecciones extraordinarias contra los seres humanos. La primera es la vejación, lo que le sucedía, por ejemplo, al santo cura de Ars, San Juan María Vianney, que cada vez que venía un penitente de mucho tiempo sin confesar, el demonio le daba una paliza por la noche para que no pudiera levantarse al día siguiente, porque estuviera agotado. Un segundo nivel es la opresión o la influencia diabólicas, que ya es algo más íntimo, ya son enfermedades, es un bloqueo, es una ofuscación, es inexplicablemente una persona es infiel a su mujer y de pronto queda lo que se llama un amarre, queda atado por otra persona que no, tú dices, lo ves fríamente y dices, esto no tiene explicación ninguna, y surge de esto, se reza y desaparece y la persona vuelve en sí. Son influencias. En tercer lugar, es algo todavía más íntimo, la obsesión diabólica. Obsesión es que tú vas al psiquiatra y el psiquiatra dice, mire usted, esto no tiene que ver nada conmigo, esto es una cosa de otro orden. Este sacerdote me va a abandonar, no me voy a salvar, son obsesiones por temas que el médico dice que no entran dentro de su ámbito de competencia. Y finalmente está la posesión, cuando el demonio, los demonios, suelen ser varios normalmente, toman posesión del cuerpo de la persona y en ese momento pues la persona, cuando está en trance, no controla. A veces solamente se le da importancia a la posesión, pero las personas vejadas, influenciadas, oprimidas, obsesionadas, sufren tanto o a veces más incluso que las personas que tengan posesión. ¿Por qué permite Dios estas vejaciones? Porque es la pregunta del millón. Es decir, ¿por qué una persona? Bueno, en ocasiones es el interesado o la familia la que ha autorizado a los demonios a atacar. Pero otras veces no. Otras veces, como vamos a ver, hay tres puertas en las que el interesado no tiene ninguna culpa y es víctima de aquello, como le pasó al santo Job o como ha pasado a muchos santos. El caso de Anneliese Michel, la protagonista de la película del exorcismo de Emily Rose. Bueno, es una mujer santa, joven, que la Virgen le revela que había permitido su hijo esta posesión para que diera testimonio a mitad del siglo XX en la Alemania materialista de mitad del siglo XX, diera testimonio de la asistencia del espíritu. Por ejemplo, Santa Gema de Galgani, ya dicho el santo cura de Ars, San Pío de Pietrelcina, Santa Teresa de Calcuta, que tuvo que ser exorcizada en lecho de muerte porque fue el arzobispo a verla y el médico le dijo que el cuadro clínico que ya tenía no se correspondía con la analítica que le habían hecho y que estaba sufriendo un ataque. No tenía posesión, tenía ataques, tenía influencia. Estas personas, muchas veces que son víctimas, luego cuando se liberan, el Señor les deja un poder intercesor
maravilloso. San Pío de Pietrelcina, por ejemplo, cada vez que lo invocaba en las oraciones, pues los demonios se aterrorizaban. Siempre, muchas veces decían, no, el Barbas no, por favor. O sea, le tienen verdadero terror, porque él fue muy vejado y el Señor le ha concedido un poder muy grande de interceder para liberar a los atribulados por los espíritus. ¿Cómo se vence a los demonios? Es muy importante que la victoria es con la oración dirigida a Dios. Esto lo aprendí en una ocasión que estaba de paso en una misa. Al acabar estuvieron rezando por los enfermos y de pronto había una persona poseída y saltaron los demonios. La retiramos porque no se debe hacer liberación en público y estuvimos orando. Y cuando llevaba 1 hora y pico, yo estaba agotado. Yo no era exorcista de esa diócesis y no podía hacer exorcismo, pero hice oraciones de liberación y estaba agotado. Y le dije a la Virgen interiormente, Madre, échanos una mano, porque yo ya no sé qué más hacer para que se vayan estos. Dile a San Miguel que ayude. Y efectivamente, en un momento, de pronto veo que la señora levanta el puño. Yo pensaba que iba contra mi cara y no, era como si blandiera una espada y dijo, alabado sea el Padre. Digo, ¿esto qué es? Porque indudablemente ella no era voz de hombre, no era, los demonios no dicen esas cosas. Y me dice una persona que estaba al lado, Padre, es San Miguel. Y pues alabado sea el Hijo. Entonces me di cuenta de que San Miguel nos estaba enseñando a derrotar a los demonios. ¿Y cómo? Alabando, dirigiéndonos a Dios, no a ellos, sino dirigiéndonos a Dios. Es como hay que actuar, no darles protagonismo. Ellos quieren ser el protagonista de las personas atribuladas y no hay que darles protagonismo. Y es un ministerio en el que hay que actuar con mucho discernimiento, para discernir, por ejemplo, lo sobrenatural de lo preternatural, es decir, lo que es una persona que hace un milagro con el poder de Dios, de lo que es un curandero, que cura algo, no milagrosamente, pero sí mejora la enfermedad, con el poder de los demonios, invocando a los demonios, que son los curanderos. ¿Cómo distinguirlo? Pues muy fácil. Si cobran, eso no es de Dios. Y si tienen protagonismo, tampoco. El verdadero taumaturgo, el verdadero persona que tiene el carisma de sanación, es una persona humilde y además que no se le ocurre cobrar jamás. Hay que distinguir el don de profecía de lo que es una pitonisa, un adivino que invoca a los demonios. El profeta, ya digo, que es una persona que recibe ese carisma para el bien de los demás. En cambio, el adivino, el tarotista, lo que hace es invocar a los demonios, que son los que van a decir lo que sepan y luego van a hacer una maldición diciendo, te va a pasar esto. El demonio no sabe lo que le va a pasar, pero te maldice para que quedes atado y te suceda aquello porque tú le has autorizado al acudir al tarotista. También hay que distinguir lo que es la acción de los demonios de lo que es la acción de almas que están en el purgatorio y que todavía no han aceptado su muerte ni su purgación. Es lo que se llaman las almas perdidas. Testimonios, por ejemplo, de santos sobre las almas errantes que hayan tenido contacto con almas errantes. Está Santa Perpetua, del año 180, San Gregorio Magno, en el siglo VI, San Pedro Damiani, en el siglo XI, San Estanislao de Cracovia, también en ese mismo siglo, San Nicolás de Tolentino, en el siglo XIII, Santa Catalina de Génova, el siglo XV, Santa Teresa de Jesús, siglo XVI, Santa Margarita María de Alacoque, siglo XVII, Santa Crescencia de Jos, en el siglo XVII, también XVIII, la Beata Ana Catalina Emmerich, en el siglo XIX, la Beata Isabel Canon Mora, siglo XVIII-XIX, Santa Gema de Galgani, Santa Faustina Kowalska, San Pío de Pietrelcina. Son testimonios muy bonitos sobre estas almas del purgatorio que necesitan encauzarse y que están como apegadas todavía a la vida y sin acabar de aceptar su muerte y el camino que les toca. Dios las ha salvado porque sabe que no rechazan la misericordia, pero todavía están en la oscuridad. Es el estadio más ínfimo del purgatorio.